Bueno, supongo que ya esté la profesora María del Carmen Santos Favelo. Ahí está en sala, profesora. ¿Me Sí, aquí escucha? estoy, aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias, queridas compañeras, queridos compañeros. Está con nosotros la doctora María del Carmen Santos Favelo de México, doctora en Ciencias Pedagógicas en Educación Especial, doctora en Medicina en la especialidad de Logopedia y Foniatría, diplomada en Medicina Oriental en Acupuntura y Moxibustión, investigadora titular de tiempo completo de las materias clínicas y pedagógicas de la educación especial en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, postdoctorado en restauración neurológica en La Habana en 2018. Ha sido premiada nacional e internacionalmente por sus aportes en el área de la educación especial y la salud. En el 2015 se le otorgó el título honorífico de doctor honoris causa por la Academia Mundial de Educación, la Universidad Autónoma de Puebla y la UNESCO. Ostenta la medalla Maestros Fundadores al Mérito Docente que otorga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su conferencia en este congreso es, a ver, perdón, su conferencia en este congreso, perdonen, estoy aquí en apagón, estoy en apagón con mis datos, pero ya la encontré, ya la encontré. La inclusión laboral en Ciudad Juárez. Realidades y desafíos para los jóvenes universitarios en situación de discapacidad. Bienvenida, querida profesora María del Carmen Santos Favelo. Un honor tenerla con nosotros en nuestro proyecto de investigación y en nuestra red internacional de investigación. Fuerte abrazo, bienvenida. Adelante. Un Estamos en abrazo. apagón. Ante cualquier situación, buscaremos soluciones. Quiera. Ok, Adelante. sí, muchísimas gracias, doctor Rivero. También para nosotros es un honor estar aquí a partir desde los primeros días del Congreso hasta hoy. Quiero felicitar y agradecer a la Universidad de la Península de Santa Elena por este maravilloso Congreso. Quiero felicitar a cada uno de mis compañeros y compañeras en sus exposiciones anteriores y, por supuesto, pues agradecer a los estudiantes de las diferentes carreras por estar presente en cada una de las ponencias de los compañeros que me han antecedido. Con muchísimo gusto, nosotros acá traemos una exposición, hemos elaborado una conferencia ajustada al tiempo, pero basada en datos que hemos podido reconocer desde la investigación de campo. Qué bueno que tuve la oportunidad en una parte de escuchar a muchos compañeros en los diferentes días y en esta presentación pues vamos tal vez a coincidir con algunos planteamientos que ellos han hecho y bueno, pues también a debatir en un futuro, ¿verdad? Porque estamos ante una situación que realmente necesitamos trabajar en conjunto y en equipos multidisciplinarios. Esta problemática es una problemática que tiene, además de las propias dentro de los sistemas educativos, tiene otras comorbilidades porque estamos trabajando e hicimos la investigación con estudiantes que eran egresados de la universidad con discapacidad y además esto nos llamó la atención para incluir a jóvenes que concluían en los consejos de atención múltiple en edad laboral y que tampoco pues se encontraban en condiciones de acceder a un trabajo, ya fuera por su familia, por ellos o por los directivos de las diferentes instituciones en las que fueron a tocar puertas. Aquí vamos a hacer una análisis y llamo la atención al término de qué es la inclusión laboral. La inclusión laboral, según Weller en el 2015, afirma que es indispensable para la inclusión social. Esto fue citado
por el gobierno y la administración pública de México en el 2015. Por tanto, aquí tenemos un planteamiento que se constituye en directiva en nuestras situaciones sociales y en nuestras comunidades. ¿Cuál es la evolución de la inclusión laboral? Y ahí hago énfasis en negrita de la situación que estamos presentando hoy en los diferentes discursos de todos los investigadores que desde anteriormente al 2000 y después del 2000 hay una visión incluyente hacia la discapacidad que comenzó a partir del 2000. O sea que el hecho de que a partir del 2000 se pudiesen insertar personas con discapacidad en algunas maquiladoras de nuestra región en Ciudad Juárez, frontera norte con Estados Unidos, donde hay altos índices de pobreza, de marginación, de situaciones miles que no vamos por cuestión de tiempo a enmarcar en el contexto, pero que ya los compañeros en los diferentes días han hecho énfasis en ello. Por tanto, para el sistema empresarial hay una visión incluyente hacia la discapacidad, porque comenzó a partir del 2000 cuando se hicieron los primeros esfuerzos de la inclusión laboral. El enfoque incluyente evoluciona con la apreciación de las potencialidades de estas personas y el beneficio que para ellas y ellos tiene la sociedad. Significa brindarle el apoyo necesario para su inclusión laboral. O sea que es importante que ya aquí se empieza a analizar que hay ciertas necesidades cubiertas que se pueden ver en algunas empresas maquiladoras. Este nuevo rumbo de la inclusión laboral transita lento al encontrar disímiles barreras y contrastes en la problemática. Se presenta una tendencia a la agudización. Según información de la página web de la Organización Mundial de la Salud, actualmente 1 de cada 6 personas en el mundo sufren una discapacidad importante. Les hago énfasis nuevamente en la negrita de sufren. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida que vamos analizando la repercusión del término de inclusión y la repercusión si es educación inclusiva, inclusión educativa, nos estamos encontrando que los propios documentos de las organizaciones internacionales están siendo excluyentes. Cuando dicen no queremos que sea asistencialismo, estamos hablando en sus propios contextos, en su propio lenguaje, de que sufren una discapacidad importante. Y sufrir es un término asistencialista. Otro de los elementos es cuál es el enfoque contemporáneo de las organizaciones mundiales. No sé por qué esto no me deja verlo. Diversos organismos mundiales trabajan a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ahí tenemos a la ONU, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Otro de los enfoques contemporáneos que prevalecen en la práctica de la inclusión laboral en Ciudad Juárez, México, y a nivel mundial es el resumen mundial sobre la discapacidad de la OMS y el Banco Mundial en el 2011, cuando plantean y señalan que las leyes contra la discriminación ofrecen un punto de partida para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. En los países donde la legislación exige a los empleadores que realicen adaptaciones razonables, cómo facilitar el acceso a los procedimientos de selección y contratación, adaptar el entorno de trabajo, modificar los honorarios laborales y proporcionar tecnologías auxiliares. Estas adaptaciones
pueden reducir la discriminación en el empleo, mejorar el acceso al lugar de trabajo y modificar las percepciones acerca de la actitud de las personas con discapacidad para ser trabajadores productivos. Otro enfoque contemporáneo que encontramos en las organizaciones mundiales lo plantea textualmente el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud en su página 17, para reducir costos adicionales que de otra forma deberían asumir los empleadores y empleados. Puede estudiarse una serie de medidas financieras como incentivos fiscales y financiación para adaptaciones razonables. ¿Cómo se logra la inclusión laboral? Para nosotros analizar cómo lograr la inclusión laboral, en esta investigación hicimos una investigación profunda de campo, hicimos una investigación profunda bibliográfica, hicimos una investigación, acción participativa y empezamos a través de diferentes instrumentos, a través de encuestas, a través de bitácora, pues preguntar. Una de las situaciones que queríamos conocer era cómo lograr la inclusión laboral, porque había una gran realidad. Habíamos tenido o teníamos estudiantes dentro de la universidad que ya iban a egresar y eran estudiantes con discapacidad y nos íbamos a enfrentar a un nuevo reto. En esta recolección de datos encontramos, en primer lugar, que para lograr la inclusión laboral debemos buscar la participación de personas con discapacidad para que trabajen en igualdad de condiciones con los demás. Vuelvo a recordar, no palabras mías, sino palabras generalizadas de los instrumentos que aplicamos a las diferentes identidades que ahorita lo vamos a explicar. En segundo lugar, planteaban que la inclusión laboral debe dar acceso a facilidades de empleo. Y en tercer lugar, brindar oportunidades flexibles en un ambiente propicio para el desarrollo emocional, físico e intelectual de las personas con discapacidad. Si nosotros analizamos las definiciones más importantes sobre inclusión laboral, debemos buscar en primer lugar la que da el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2004. Plantea que la inclusión laboral va más allá de solo incluir. Inclusión también se define como libertad, libertad de participar en todos los aspectos de la vida comunitaria. Otra de las organizaciones importantes es la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y replanteada por la UNICEF en el 2005, que plantea, y cito textual, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y Amartya, citado en Bucchini y otros en el 2004, refieren que la inclusión significa eliminar las barreras que dejan a la gente con pocas o ninguna posibilidad de elección u oportunidad de expresar sus habilidades. La inclusión educativa también ellos reconocen que tienen ventajas, y dentro de las ventajas es disponer de un trabajo estable, va a permitir a las personas lograr independencia económica. Proporcionar satisfacción personal representa uno de los deseos más importantes en la vida del ser humano. Constituye además un indicador de relevancia, elevando la calidad de vida de los individuos dentro de la sociedad. Hasta aquí nosotros hemos visto cuestiones muy bonitas, elementos planteados muy satisfactorios, que tal vez con este positivismo nos lleve a decir, ok, estamos en condiciones de que cada vez que entre un estudiante a nuestra universidad con alguna discapacidad, ese estudiante va a ser
una vez que esté egresado, un trabajador de las diferentes industrias maquiladoras de nuestra ciudad. ¿Cuál es el panorama de la realidad actual de la inclusión laboral? ¿Cuáles son las vivencias concretas que yo como profesional me ha tocado vivir y como profesional directora de este proyecto de investigación que por demás es un proyecto multidisciplinario donde participaron especialistas de todas las ramas del saber de cada uno de los institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? ¿Cuáles son esas vivencias concretas de estudiantes de la educación superior en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Aquí podemos ver dos vertientes. En primer lugar, esto que me tocó vivirlo a mí. Caso A, hombre graduado, estudiante de la universidad, graduado de la carrera de diseño gráfico desde hace 5 años, con discapacidad visual. Desde entonces busca trabajo sin encontrarlo. Hagamos reflexión sobre lo que plantea el Banco Internacional, sobre lo que he venido planteando anteriormente, que está estipulado y legislado. Caso B, hombre egresado de la licenciatura en educación desde hace 2 años con discapacidad visual debido a rechazo de autoridades gubernamentales educativas del municipio, no ha podido encontrar trabajo. Caso C, mujer que terminando la carrera de diseño hace 3 años con discapacidad motriz no fue aceptada para la realización de prácticas prelaborales en la localidad. Esa frustración la llevó al abandono de su carrera que estaba en su etapa final. Y hoy, gracias a los padres de familia, tiene un negocio particular. El panorama de la realidad actual de la inclusión laboral es desacierto. El resultado de la investigación del empleo de personas con discapacidad en Ciudad Juárez, según el Censo de Población y Vivienda efectuado en el año 2020, en esta ciudad, el 3.1% de las personas en edad laboral presentaba discapacidad. La investigación que fue efectuada casi en paralelo con los momentos del censo evidenció que en 10 importantes empresas de la localidad, solo el 0.86% de las plantillas de las mismas estaban cubiertas por discapacitados. La investigación profundizó en el escenario que dio lugar a ese resultado, comparándolo con otros estudios foráneos, como se verá a continuación. La investigación se realizó utilizando el enfoque mixto, según Hernández Sampieri en el 2014. En Ciudad Juárez no fue encontrada investigación alguna como antecedente. El muestreo fue por conveniencia y se estructuró en 7 unidades de análisis. La primera, empresas; la segunda, centros de atención múltiple; la tercera, personas con discapacidad; la cuarta, padres de familia; la quinta, instituciones de educación oficial; la sexta, compañeros de trabajo de los discapacitados; y la séptima, fuentes de información estadística de diferentes documentos del mapa de la ciudad. Dentro de los métodos utilizados, fuimos contrastando la observación, la construcción de bitácora, estudio de documentos y realización de entrevistas. Dentro de los procedimientos y los datos obtenidos fueron triangulados entre las unidades constituidas y fundamentalmente con información internacional, nacional y estatal. Los hallazgos se contrastaron con diversos estudios recientes publicados en revistas indexadas en las bases de datos de Redalytics, de Cielo, Scopus, Dialnet y Reddit. Las estructuras creadas en México, esto nos llevó a buscar, quisiéramos tener mucho tiempo para poderles explicar la investigación, pero también los insto a que esto hay un artículo sobre la base de esta investigación que acaba de ser aceptado para publicación en la Universidad
de Cienfuegos en Villa Clara y van a poder tener la oportunidad, y va a formar parte del futuro libro sí, de Cienfuegos, Cuba, sí, en Villa Clara, y va a formar parte del futuro libro de nuestro proyecto. ¿Cuáles son las estructuras que creadas en México a favor de la inclusión laboral? Con otros nombres están creadas en la mayoría de los países latinoamericanos. Esto es importante. En México tenemos el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la CONADIS, que tiene como propósito promover los derechos humanos, vela por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Aquí establece políticas públicas que garanticen su participación en todos los ámbitos de la vida. Ese es el objetivo que tiene la CONADIS. Si ustedes escucharon las conferencias desde el primer día del Congreso en nuestro proyecto, pues aquí estamos viendo que hay ciertas contradicciones, aunque no es el momento para analizarlas. Pero nada más que en el discurso le llamo allí la atención como objetivo secundario. El Consejo Nacional de Población, la CONAPO, es otro organismo cuya política es asegurar que la sociedad mexicana sea partícipe de manera justa y equitativa de todos los beneficios del desarrollo económico y social del país. Aquí llamo nuevamente a la reflexión interna de cada investigador y de cada una de las personas que nos están escuchando y viendo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, es una entidad del Estado regida y creada por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, garantizar la igualdad y los derechos fundamentales que dicta la Constitución. ¿Qué evidencia nosotros obtuvimos en la investigación? ¿Cuántas de estas consideraciones generales la estamos evidenciando en la práctica social, en la práctica universitaria, en la práctica de las instituciones, en la práctica de diferentes organizaciones no gubernamentales? Existen pocas investigaciones de campo. Se dedican insuficientes esfuerzos para constatar directamente con los sujetos implicados lo que está sucediendo y cómo resolver los problemas. Se necesita hacer más visible la realidad para agilizar el avance que está resultando muy lento. Hay existencia de consenso mundial en cuanto a la voluntad de impulsar la inclusión laboral para personas con discapacidad y sobre todo que egresen de nuestros centros de educación superior. Y ya ustedes ahorita escucharon la realidad que aquí tenemos. Mientras que la promulgación de normas y acuerdos para encauzar los propósitos de la inclusión laboral son significativos, pero los resultados concretos son pocos. El estudio demostró que no existe correspondencia entre el peso relativo que los discapacitados en edad laboral ocupan en la sociedad juarense, que es un 3.1%, y la participación de esto dentro de las plantillas de trabajadores contratados es del 0.86%. Ahí tienen ustedes también otro dato duro, significativo para sacar sus propias conclusiones. Se evidenció en nuestra investigación que las oportunidades de obtener un empleo continúan siendo mucho más favorables para las personas sin discapacidad. Desafortunadamente, no se encontraron estudios locales sobre el tema, pero los hallazgos de la falta de equidad, sus causas, el panorama circundante no difieren sustancialmente de lo que ocurre en escenarios foráneos. Las empresas maquiladoras en Ciudad Juárez son las que mayor tiempo llevan en nuestra ciudad, 10 años de experiencia, teniendo la experiencia de incluir personas con discapacidad.
Los procesos de inclusión laboral son prematuros en nuestra ciudad, en el estado. No existen programas sólidos que avisoren un futuro estable y próspero. No existe visión de incrementar estas prácticas inclusivas. Hay un rechazo encubierto a emplear una mayor proporción de personas con discapacidad. Los resultados de la investigación denotan que aún impera la visión asistencialista del siglo anterior, siendo reflejo del vacío que existe en cuanto a educación, información, actualización y consenso en materia de discapacidad. Las evidencias también demostraron que los discapacitados que acceden al empleo poseen cualidades y valores semejantes a los del resto de los trabajadores. Son muy buenos trabajadores. Logran empatía y reconocimiento frente a sus directivos, frente a sus jefes inmediatos y a los compañeros de trabajo. Ellos están laborando y sienten un nivel de realización personal que no logran fuera del trabajo. Ya esto fue obtenido de la encuesta que se les aplicó a ellos específicamente. El estudio demostró que emplear a personas con discapacidad por lo que puedan aportar y no por sus características físicas constituye un beneficio para la empresa. Aquí hablamos de los estímulos fiscales que se le dan a la empresa, a la maquiladora, pero en realidad es importante que ellos sean empleados por lo que puedan aportar, no por los estímulos fiscales que se les dé a la empresa. Los familiares reconocen que existen muchos obstáculos entre los que figuran el maltrato, la falta de información sobre las potencialidades de sus hijos y el desconocimiento de cómo abordar la problemática una vez que concluyan la educación superior. La familia observa fortalezas que no son debidamente aprovechadas en estas empresas, como la disciplina de sus hijos, la responsabilidad, el entusiasmo y la actitud para trabajar. ¿Qué requerimiento necesitamos? ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para abordar esta problemática de la inclusión laboral de nuestros egresados universitarios? En primer lugar, generar un cambio cultural en materia de discapacidad. Y aquí, cuando me refiero a generar un cambio cultural, me estoy refiriendo a los cambios en la forma de pensar, cambio subjetivo, cambio sobre la visión, cambio sobre todo lo que tienen que tener los actores, los empleadores, los jefes, los directivos, los jefes superiores y las propias personas con discapacidad. Garantizar políticas públicas que aseguren una verdadera inclusión laboral que debe estar acompañada de un debido seguimiento de cumplimiento. Lograr un proceso formativo que ofrezca a los jóvenes en situación de discapacidad las habilidades socioadaptativas indispensables para encajar y sobrevivir en un mundo laboral por demás cruel y exigente. La clave está, a mi modo de ver, después de haber analizado esta investigación y haberla vuelto a reanalizar y llegar a conclusiones y ver los retos que hoy y los desafíos que hoy volvemos a enfrentar con los estudiantes egresados de la universidad con discapacidad, en una formación adecuada, en primer lugar. Ubicarlos en posiciones que se adapten a sus habilidades, intereses y competencias. Ahí están las 4 claves fundamentales y los requerimientos necesarios que, a nuestro modo de ver como investigadores, hoy abogamos para que realmente haya una inclusión educativa o acercarnos a la inclusión laboral, perdón. Dentro de las conclusiones llegamos a conclusiones de mucha síntesis, ¿no? En primer lugar, la inclusión laboral es un proceso complejo
pero es una oportunidad de crecimiento y desarrollo humano para todos los involucrados. Eso es una gran realidad. Debe ser un proyecto en equipo entre los centros educacionales, las instituciones educacionales, los padres de familia, las empresas, los jefes inmediatos, los compañeros de trabajo, los propios postulantes y la sociedad en general. Yo aquí, permítanme informarles que jamás pude hablar con un director de una maquila. Nunca pude en el campo tener una entrevista con ellos, con ninguna de las maquilas que formó parte de la muestra. Lo que significa que hay una retinencia a hablar de este discurso. Las personas en situación de discapacidad, con la formación adecuada y ubicadas en el lugar de trabajo correcto, pueden ser tan productivas o incluso más que el resto de la población. Tuvimos la oportunidad de visitar las maquilas con las personas, con los estudiantes que allí estaban integrados, que estaban haciendo su práctica allí, y había una disposición de ellos y una reputación de disciplina, de emprendimiento, de compañerismo de ellos hacia el resto de las personas trabajadores de esa maquila. El desafío es alto por las altas exigencias de las empresas que hoy tienen y porque todavía existe miedo entre algunos actores involucrados. Los padres tienen miedo de exponer a sus hijos ante una sociedad que discrimina y excluye, y las empresas tienen recelo porque en muchos de los casos le falta información. Se tiene una visión distorsionada sobre las bondades que las prácticas de inclusión brindan a todos los participantes en ella. Y la apreciación sobre los discapacitados se transforma cuando se observa su desempeño con responsabilidad y valores de su práctica laboral. Mis estimados compañeros del equipo del proyecto, estudiantes, director del proyecto, pues hasta aquí hemos hecho una síntesis de todo lo que hemos encontrado en materia de inclusión laboral en nuestros egresados, los que pudieron egresar y estar incorporados y los que egresaron y no están incorporados. Muchísimas gracias, tengan muy bonito día y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias, querida doctora María del Carmen Santos Favero. Excelente exposición, un resultado de investigación importante porque aporta concreta sobre lo que está ocurriendo con la vida de esos estudiantes y que al mismo tiempo nos demuestra que efectivamente no tenemos creadas las condiciones, no tenemos desarrollada suficientemente la cultura inclusiva en nuestras universidades y en general en la sociedad para poder realmente dar respuesta a esta necesidad, que es una necesidad que en la investigación que usted nos comenta, los estudiantes con discapacidad, pero que sabemos que estas mismas razones también están presentes en otros contextos, en otros grupos sociales, y por eso, pues uno puede fácilmente llegar a la conclusión de que es generalizable también, quizás en cierta medida, ese resultado, precisamente por el tema, ¿no? Que trae y por las claves que están incidiendo en los procesos de exclusión educativa, que son, repito, están presentes en diferentes grupos sociales, en diferentes instituciones, en diferentes contextos. Muchas gracias a usted nuevamente y nada, pues continuamos contando con su aporte en nuestro proyecto de investigación y en nuestra red. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Para todos. Gracias. Bueno, hay un estudiante que
que está solicitando la palabra, Jonathan Israel. No sé si es alguna pregunta a la Perdón, profesora o perdón. es algún comentario que quiera realizar. Claro, ¿cómo está? Adelante, Jonathan. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen aporte, pero quisiera aportar con algo. Mire, con respecto a, no sé si es valedero nombrar a las instituciones, pero por ejemplo, hay instituciones educativas particulares donde unos sobrinos en Guayaquil estudian, la Ecotec, donde aparte de darles becas por sus notas y demás, también le dan fuente de trabajo antes, a priori, a que culmine su etapa educativa. Eso es bueno también de copiar para que las mismas universidades puedan capacitar de manera profesional y los vayan preparando para el ámbito profesional, en este caso de lo que se estén desempeñando. Es algo que se puede copiar también para no buscar los culpables externos, como sería en este caso las instituciones privadas o públicas. Y segundo, sobre la inclusión respecto a las personas que tienen discapacidad. En la institución donde yo me gradué en el colegio, estoy hablando hace por encima de 23 años, tuve un compañero de cursos superiores que era no vidente y en ese tiempo, estoy hablando por allá por la década del 90, nunca tuvo ningún tipo de discriminación, más después también cuando él estuvo en la etapa universitaria, específicamente en la Universidad Católica, siendo un profesional en el cual ahora es el primer no vidente juez de la niñez. Me refiero al compañero Olvera. Entonces, los que deseen en algún momento, qué sé yo, buscarlo en internet, ya, es el primero, incluso, ¿cómo explico para que se entienda? El primer juez no vidente de la niñez reconocido y el tercero en Latinoamérica, ya. Entonces, considero de que las discapacidades se las pone uno mismo. No creo que el que es ciego diga, perdón, el no vidente, perdón la expresión, el no vidente diga, ay, yo no puedo. O sea, la mayoría de personas, incluso que tenemos nuestros 5 sentidos, las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy bonita. Muchas gracias, Jonathan, por tu comentario. Gracias a Jonathan por su opinión. Si quiere hacer algún comentario de la intervención. No, Ramón, al contrario, me da mucho gusto escuchar la excelente intervención del maestro y sí, hay experiencias muy particulares, pero en la generalidad tenemos que seguir trabajando. Y para eso estamos aquí en este congreso, para unir voluntades, para unir conocimiento, para entre todos cultivar algo para un futuro mejor. Muchísimas gracias nuevamente. Y gracias al maestro. Muchas gracias. Sí, yo creo que el espíritu con el que Jonathan está haciendo su planteamiento es muy positivo, en el sentido que él está rescatando, entiendo yo, la fuerza de voluntad, el sacrificio, el ímpetu, el que tiene la persona como potencialidad para, ¿verdad? Abrirse camino en la vida. Y yo creo que es cierto que estos elementos que son de carácter quizás individuales, personológicos, que tienen que ver con rasgos de nuestra personalidad, que tienen que ver también, yo diría, con elementos de nuestros niveles de ayuda que también vamos recibiendo y vamos procesando, y todo eso nos va permitiendo evidentemente relacionarnos y identificar a partir de nuestras fortalezas cuáles podrían ser esos caminos o esas rutas que cada cual pueda ir abriendo, pueda ir alcanzando. Pero no podemos tampoco, creo yo, dejar de lado la importancia que tienen otros factores que son estructurales, otros factores que son simbólicos, que no necesariamente están a veces en posibilidad de cada individuo y de cada persona controlar, y que por eso es que es clave este accionar colectivo
es clave esta sensibilización que podamos realizar en la sociedad. Es clave también, digamos, proyectarnos con mucha firmeza sobre los decisores de políticas públicas, sobre las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar este derecho, ¿verdad? Como han dicho varios ponentes, no se trata solo de oportunidades, no se trata solo de equidad, no, es que es un tema de derechos humanos que hay que garantizar y que toda institución, organización, persona, gobierno que medien estos procesos, bueno, pues está obligado a hacerlo y está obligado a respetarlo. Entonces, bueno, pues compulsar para que eso ocurra desde las ciencias sociales es nuestra labor, es nuestra misión. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, profesora.